fiestas en el marco de las reglas de la prudencia sanitaria, porque estamos ante una amenaza grave de la variante Omicron del coronavirus. Vamos a pasar ahora a hablar sobre política con el congresista Eduardo Zaluana, quien es el vocero de la bancada de APP. Señor Zaluana, muy buenos días y bienvenido a RPP. Fernando, muy buenos días. Siempre es un gusto saludarlo. Muchas gracias. Hemos tomado nota de que su bancada votó 11 a favor de la censura del ministro Gallardo y 2 en abstención. Suponemos que usted figura en tanto que vocero entre los 11. Explíquenos qué razones contundentes tuvo usted para considerar que el señor Gallardo no debía seguir siendo nuestro ministro de Educación. Sí, nosotros con anticipación ya habíamos expresado nuestra disconformidad con la gestión del ministro Gallardo. Creemos que ha sido una suma de desaciertos lo que ha llevado a que el Congreso de la República, con una votación mayoritaria, y en el caso de APP, como lo habíamos anunciado, se ha votado a favor, lo que ha llevado a una decisión de esta naturaleza, ¿no? Primero, creemos que el ministerio es un ministerio sin rumbo, un ministerio sin un liderazgo claro, un ministerio que no tiene una actividad, ni una acción, ni una propuesta concreta de cara al país, y lógicamente a lo que se suma a ello, la situación de la filtración de los exámenes, los indicios de corrupción que vinculan inclusive a un familiar y a un parlamentario, todo ello nos dio el convencimiento necesario de que en un sector tan importante como es educación debería estar otros ciudadanos quizás con mayores competencias, mayor trayectoria y con un enfoque integral de lo que es la educación en el país. Ciertamente, la votación ha sido de 70 a favor de esa censura y desde el día 1 que asumió el cargo el señor Gallardo había ya cuestionamientos. Esto se generó mucho más después de conocida la filtración de la prueba y la presunta vinculación incluso de una congresista de Perú Libre y eventualmente su hija, aunque él lo haya negado en todos los tonos. Pero ¿cuál debería ser el perfil del nuevo ministro de Educación? Porque ahorita el presidente tiene solo 48 horas para definir esto, tenía 72 ayer, y en fin, debería también aprovechar en hacer los cambios de gabinete de los cuales están hablando en las últimas semanas, pero que no llega, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista sobre eso? Mónica, buenos días. ¿Cómo le va? Sí, efectivamente, nosotros creemos, como lo hemos reiterado de manera personal, inclusive al propio presidente Castillo cuando lo hemos visitado con la bancada, él debería dar una mirada en un espectro mucho más amplio del escenario político y profesional en el país y convocar a profesionales independientes, a gente, primero que conozcan el sector de educación, que es un sector complejo, es un sector difícil, es un sector que hay que tener una mirada holística del tema, ¿no? Alumnado, maestros, la infraestructura, el tema del retorno a las clases presenciales en marzo, algo que nos dé una perspectiva clara, ¿no? Una visión también firme en cuanto al tema universitario, ¿no? Que no hubo tampoco una posición clara del ministro censurado, ¿no? Entonces, nosotros aspiramos a que el nuevo ministro de Educación sea un profesional que conozca el sector, ¿no? Sea o no profesor, ¿no? Porque hay sectores que están reclamando que siga siendo un maestro, es una posibilidad, pero que sea un profesional pues competente, que conozca, que tenga experiencia, ¿no? Y que además sea una personalidad reconocida en los demás ámbitos políticos, ¿no? De tal manera que genere consenso, legitimidad, y eso lo va a lograr el presidente mirando más allá de su círculo político y amical, como ha venido decidiendo en las últimas designaciones. Congresista, buenos días. Ha tomado fuerza, ¿cómo está? La versión de que el próximo ministro de Educación podría salir del ala magisterial, que actualmente está en el Congreso de la República, en la bancada de Perú Libre, ¿cierto? El ala afín al presidente de la República, Pedro Castillo. ¿Le parece a usted, o sería una buena alternativa que uno de los congresistas, ocupe ese cargo de ministro de Educación? ¿Cree usted que reúne los perfiles para este cargo y priorizar el tema educativo antes que cualquier otro? Señor Zaluana, yo le ruego que nos espere un instante para dar una respuesta a esa pregunta importante. Permítanos ir a los titulares de la hora y le contestará usted a Carlos Villarreal respecto de la pregunta que le ha planteado. Vamos entonces a oír a los anunciantes y los titulares de la hora.
4 de la mañana estamos entrevistando al congresista Eduardo Salguana, vocero de la bancada de APP, al cual Carlos Villarreal había planteado una pregunta. Adelante, señor Salguana. Sí, efectivamente. Yo lo que pienso es que seguro que en la bancada de Perú Libre, donde más de, creo que la mitad son maestros, no dudo que haya colegas con las capacidades necesarias para dicho cargo. Tendrían que individualizarlo en todo caso, ¿no?, para emitir una opinión. Sin embargo, yo creo que se correría de alguna manera el riesgo de continuar con esta visión de un manejo con un sesgo ideológico partidario sindicalizado, ¿no? Y no una mirada mucho más objetiva, más profesional, más integral del tema educativo, y que se prolongue esta confrontación, este sesgo que el ministro Gallardo le había dado, ¿no?, de esta confrontación entre FENATEP y el SUTEP clásico, ¿no?, el SUTEP tradicional. Y eso le ha hecho mucho daño, creo, a su gestión, ¿no? En todo caso, descarto, pero habría que evitar ese sesgo, ¿no? Sí, justamente, pero en todo caso eso sería eventualmente dañino para las necesidades del país en este momento, cuando tendríamos menos de 3 meses para el inicio de las clases presenciales, y por el otro lado, que aún no se pone al centro, digamos, del problema en la atención principal, que es el estudiante, no la mirada sindical respecto a la situación de la educación en el país. Efectivamente, Mónica, ¿no? En ese sentido va mi reflexión, ¿no? Por lo que creo que en todo caso sería mucho mejor que el presidente dé una mirada mucho más allá de sus predios políticos, incluido la bancada parlamentaria, que no lo descarto, pero sería mucho mejor, con una perspectiva del país, tener otro funcionario, otro ciudadano, ¿no?, de otro perfil, ¿no?, de otra procedencia, que nos garantice, por ejemplo, el retorno a clases presenciales en marzo, y que le demos una mirada mucho más completa al sector de educación, que es tan importante para el desarrollo nacional. ¿Usted piensa que el presidente debería aprovechar la circunstancia de deber cambiar a un ministro para cambiar a otros, sobre los cuales hay reservas, entre los cuales naturalmente el principal es el señor Silva, que ya fue objeto de una interpelación clemente en el Congreso, porque no dio lugar a ninguna voluntad de censurarlo? Y sin embargo, sabemos las muchas dificultades que hay en ese sector y los muchos indicios que nos ha dado el señor Silva de tampoco estar a la altura de sus responsabilidades. Bueno, generalmente los fines de año y una situación como esta, mucho más, ¿no?, de una censura a un miembro del gabinete, debería ser aprovechado por el presidente de la República para hacer algunos ajustes y cambios en el gabinete ministerial, ¿no? Siempre se puede mejorar, siempre hay que escuchar a lo que señala la opinión pública y la propia realidad, ¿no? Y en este caso del Congreso, que ha sido bastante crítico en relación a varios ministros de Estado, y esperemos que el próximo año el presidente pues enrumbe el país, haya un liderazgo más firme, más claro, el tema de las inversiones, podamos superar este problema serio con el que tenemos con la minería, ¿no?, el cierre de minas, la toma de carreteras, los bloqueos. Esos temas políticos solamente se van a poder superar si el gobierno pues es claro y firme también en sus convicciones, en sus temas, y entender que la inversión privada forma parte fundamental del desarrollo económico nacional. Congresista Salguana, ¿qué opinión le merece el hecho, no sé si esto le causa tranquilidad o no, el hecho de que el presidente Castillo haya dicho ayer a colegas nuestros que han estado presentes en Palacio de Gobierno que él no suscribe el ideario de Perú Libre y que además no se siente asociado con los valores de base marxistas-leninistas de Perú Libre? Bueno, nos parece muy bien, ¿no? Nos parece correcto, porque si uno revisa el ideario, sin duda es un ideario anacrónico, ¿no?, que en realidad no tendría ninguna consecuencia favorable para el país y nos lleva a utopías totalmente superadas en América Latina y en el mundo, ¿no? Pero ahora esa apreciación que me parece correcta tiene que traducirla en acciones concretas, ¿no? Tiene que traducirla en gestión de gobierno, ¿no? Una mayor apertura en temas de libertad de expresión, en temas de inversión privada, de convocatoria a los inversionistas nacionales y extranjeros, una mayor democratización en sus decisiones. O sea,
que lleve a la práctica lo que me parece correcto. Y en ese sentido, precisamente, además, fue la intervención, digamos, de quienes estuvimos ahí. Dijimos, usted tiene que gobernar para todos, no para una parte. Usted tiene que tener una ruta clara. Si usted no cree en este ideario, bueno, dígalo, pues, ¿no? O sea, responda a esa pregunta también. O sea, eso es parte de lo que también estuvo en esa reunión. Así que fue en ese sentido. Y ojalá que lo haga por el bien del país, que es lo que nosotros tenemos por encima de todo como objetivo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Al final la prensa y los partidos políticos de oposición, en nuestro caso, lo que queremos es que el gobierno tenga éxito, que el presidente Castillo cumpla su mandato, pero con una gestión seria, responsable, que haga los cambios que el país necesita en democracia, con respeto a la Constitución, a los valores fundamentales y a los principios que cimentan nuestra nación, ¿no? Y creo que la reunión que he tenido en parte con la prensa ayer, creo que es un paso importante y habría que seguir estimulando para que él vaya por ese camino, que estoy seguro va a mejorar mucho las cosas el próximo año si sigue en esa ruta. Carlos. Sí, congresista Salguana, permíteme otro tema. Hemos leído a través de una información de un medio local, usted integra la Comisión de Selección de Miembros del TC, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Pero, ¿por qué usted no asiste a las sesiones? Según la información que tenemos acá a la mano, usted solamente se ha hecho presente en la reunión de instalación del día 7 de septiembre, en la sesión, y después en la sesión del 29 de noviembre, en la cual tuvo una participación parcial, ¿no? Después no ha estado presente, ¿no? Por ejemplo, en el debate y aprobación del reglamento, en la aprobación de la lista de aptos, en la calificación de postulantes tachados. ¿Por qué? Usted representa a la bancada de acción de Alianza para el Progreso, pero no tiene esta participación. ¿Por qué? Sí, es una omisión que reconozco, Carlos, y que pido disculpas al país en general, pero en realidad yo soy el único parlamentario, por madre de Dios, y tengo, por decirlo así, recargadas labores por mi departamento, y además soy el vocero de APP, y en algunas ocasiones no me permiten asistir de manera permanente a todas las sesiones, pero hago el seguimiento con los asesores del despacho, y yo estoy totalmente enterado de las decisiones. Ya, pero los asesores no votan, no participan, no votan ellos, así. Los asesores no votan. Sí, pero eso es lo que ha sucedido, Carlos, y obviamente trataré de enmendar ese tema en las próximas sesiones. Señor Salguana, puesto que usted menciona que es el único representante de Madre de Dios y creo saber que está en su tierra electoral y donde está lloviendo mucho, se nos dice, quisiera saber si usted siente que el Perú está preparado para eventuales inclemencias que puedan producirse durante esta época del año que llamamos verano en la costa, pero que se llama invierno en la sierra y en la selva. Efectivamente, Fernando, en Madre de Dios y creo que en la mayoría de los departamentos de selva y en la sierra está empezando muy temprana las lluvias, han empezado ahora en finales de noviembre y se prevé que hayan inundaciones ahora en el mes de febrero, ¿no? Lo cual nos va a generar bastantes dificultades porque en realidad el Estado nacional ni el Estado subnacional, los gobiernos regionales están en las condiciones ni económicas ni logísticas para afrontar, ¿no? Así que hago un llamado a raíz de tu pregunta, un llamado a Defensa Nacional para que tomemos las precauciones del caso, porque sin duda alguna que se vienen inundaciones y seguro también en zonas de selva, ¿no? Además de lo que ha sucedido en la selva norte, ¿no? En este momento sí, en Puerto Maldonado está lloviendo desde horas de la mañana y ayer también ha llovido, así que el pronóstico va a ser un poco complicado en las próximas semanas. Y yo quisiera saltar, si me permites, a la pregunta anterior que hizo Carlos. ¿Cuándo debemos estar viendo dentro del Congreso el tema de la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional? Según el cronograma, Mónica, lo que se ha hecho es, se ha recibido las tachas, cerca de 40 tachas a los candidatos. Ellos han tenido el tiempo suficiente para absorber las mismas, ya las han contestado, ya se han resuelto las tachas correspondientes, y ahora lo que vamos a pasar en el mes de enero es ya las entrevistas personales, ¿no? Y según el cronograma tendríamos ya resultados
finales en el mes de febrero o marzo para ponerlos al Pleno, que es al final quien decide. Muchas gracias por sus declaraciones desde Madre de Dios, por esa insistencia también en la necesidad de ser prudentes respecto a los fenómenos climáticos que suelen venir en esta época del año. Muchas gracias, señor Salbuana. Recuerdo que usted es el vocero de la bancada de APP, que ayer votó mayoritariamente a favor de la censura del ministro Gallardo. Muy bien, vamos antes de ir a escuchar a los anunciantes con Maritza Sáenz, ya el titular de salud, lo que ha anunciado para muchos, porque recuerden que en los años anteriores ha habido restricciones para el uso de playas,